Hola, hola, bienvenidos a este maravilloso podcast, donde exploraremos temas relevantes para la salud y el bienestar de nuestros niños. Hoy nos enfocamos en un tema crucial, la lesión renal aguda. Esta es una condición médica que puede ser grave y requiere atención inmediata. Pero, ¿cuál es exactamente la lesión renal aguda? ¿Cuáles son sus causas y síntomas? Y lo más importante, ¿cómo podemos prevenirla y tratarla en nuestros hijos? ¿Cuáles van a ser los cuidados más importantes que debemos de tener con ellos? En este episodio exploraremos las respuestas a estas preguntas y más. Hablaremos con gente capacitada para entender mejor esta patología y cómo afecta a nuestros niños. Así que si estás preocupado porque no sabes o simplemente quieres estar más informado y tener más conocimiento, únete a nosotros en este nuevo episodio. Okay, let's go. Bueno, adentrándonos más al tema, la lesión renal aguda es una condición médica que se caracteriza por la pérdida repentina de la función renal, lo que conlleva una disminución en la capacidad de los riñones para filtrar y eliminar los desechos y el exceso de líquidos del cuerpo. Esto puede ocurrir en un plazo de horas o días y puede ser causado por varios factores, como lo son las infecciones, los medicamentos, toxinas, problemas circulatorios y hasta traumas. De esto vamos a profundizar un poquito más adelante. En pediatría es muy importante debido a que los niños son propensos a desarrollar esta condición debido a su mayor vulnerabilidad a infecciones y enfermedades. La lesión renal aguda puede llevar complicaciones muy graves, como lo son el fallo renal crónico, problemas de crecimiento y desarrollo y aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es muy importante detectar y tratarla de manera temprana y efectiva para prevenir complicaciones y asegurar un resultado óptimo para el niño. Bueno, pero entonces, ¿qué es exactamente la lesión renal aguda? O también lo podemos encontrar abreviado como LRA. Como su nombre mismo lo dice, es una lesión en el riñón que puede llevar a que este riñón de repente deje de funcionar correctamente. Esta pérdida de la función renal puede llegar a ser parcial o completa y ocurre normalmente de una manera muy rápida, generalmente en cuestión de días. Esta lesión también puede causar una acumulación de desechos en la sangre, alteraciones en el balance de los fluidos y electrolitos, porque el riñón no filtra bien, no está trabajando normal. Y también ya en una manera más avanzada puede también llegar a afectar otros órganos. Pero entonces, ¿cuáles serían esas causas más comunes en niños y niñas? Están las infecciones graves, como la sepsis, pielonefritis no tratadas y algunas otras infecciones virales que pueden llegar a dañar los riñones. También está la deshidratación o la falta severa de líquidos que puede disminuir el flujo de la sangre que va hacia los riñones, causándoles daño. Hay algunos medicamentos que son nefrotóxicos, que quiere decir que hay componentes de estos medicamentos que llegan a dañar los riñones. También obstrucciones del tracto urinario causados por cálculos renales, malformaciones congénitas o algunos tumores que reducen el flujo de orina y causan una lesión renal. También están las enfermedades crónicas como las cardíacas o hepáticas que pueden aumentar el riesgo de sufrir una lesión renal aguda. Esto nos lleva a lo que son los signos y los síntomas, que pueden variar dependiendo de lo que lo está generando, es decir, su causa, y también la gravedad del daño que haya en ese momento en el riñón. Pero comúnmente se puede presentar la disminución de la producción de orina, o sea que los niños van a orinar menos o con menor frecuencia de lo normal o dejan de orinar por completo. También puede ocurrir hinchazón en las piernas, tobillos, pies, cara o manos debido a la retención de líquidos. La acumulación de desechos y toxinas en la sangre puede llegar a causar cansancio extremo, fatiga y debilidad. Igualmente, estas toxinas pueden afectar el tracto gastrointestinal, causándoles náuseas y vómitos. Los cambios también a nivel electrolítico y también las toxinas en la sangre pueden llegar a afectar al cerebro, causando confusión o letargo. Otros dos síntomas bastante importantes son el dolor en el costado o en la espalda, que también puede ser un síntoma de infección o de obstrucción, y la fiebre. La fiebre es bastante común, que normalmente acompaña a las infecciones que están causando esta lesión.
El diagnóstico de lesión renal puede realizarse a través de una combinación de métodos clínicos, laboratorios y de imagen. Entre los métodos clínicos encontramos la anamnesis y la exploración física. En ella recopilamos información sobre los síntomas, antecedentes médicos y medicamentos que el paciente ha estado tomando. Y también se puede detectar algunos signos como el dolor en la región lumbar o edema. Entre los métodos de laboratorio se analiza la orina para detectar presencia de sangre, proteína, glucosa, entre otros. En la prueba de función renal se miden los niveles de creatinina y urea en sangre o en orina para más especificidad. Dentro de los métodos de imagen tenemos la ecografía renal, que se utiliza para evaluar la estructura y función de los riñones, la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que se utilizan para evaluar la lesión renal y detectar posibles complicaciones en esta. Bueno, en cuanto a los cuidados de enfermería que nosotros debemos de tener con estos pacientes, primero que todo es realizarle un balance hídrico diariamente. Entonces, cuantificar cuántos son sus ingresos y egresos, que el familiar más que todo sea juicioso, recogiéndole la orina, y que cuantifique cuánto el paciente ingiere de líquido durante el día. Entonces es muy importante realizar ese balance porque así podemos saber si coincide lo que egresa con lo que ingresa al cuerpo del paciente. Entonces, para eso también es muy importante pesar el paciente diariamente para mirar que el paciente no haya aumentado de peso así de forma repentina y vigilar pues el gasto urinario. También es muy importante tomar los signos vitales, estar pendiente de signos de sobrecarga hídrica tales como el edema, mirar que el paciente no se hematice. También mirar la presión arterial que no esté aumentada, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, entonces estar muy pendiente de esos signos vitales. Enseñarle al paciente cómo se debe tomar sus medicamentos. Normalmente los pacientes deben tomar ya sea diuréticos o antihipertensivos, entonces suministrarle sus medicamentos. Realizar también paraclínicos de control, tales como gasometría arterial, ionograma o pruebas de función renal. Si el paciente se encuentra en este momento con tratamiento con hemodiálisis, entonces si tiene un catéter Majorca, vigilar los signos de infección de ese catéter, explicarle al paciente cuáles son los cuidados que debe tener con ese catéter y cambiar el apósito de ese catéter según el protocolo estipulado en cada institución para vigilar los signos de infección. Ya si el paciente tiene, en este caso, una fístula arteriovenosa, explicarle al paciente que no se puede dejar puncionar esa manita donde tiene la fístula arteriovenosa ni tomar la presión arterial. Entonces, enfermería, los cuidados de enfermería, más que todo como la educación que le damos a ese paciente sobre cómo llevar la enfermedad. Algunos cuidados en casa que se deben tener en cuenta son basados en la dieta que debe tener el niño o la niña. En este caso, un punto muy importante es el bajo consumo de sal que debe estar presente en todos los alimentos. Se debe también mantener un buen consumo de agua, no consumir carnes rojas, sino más bien magras, como es el pollo o el pescado. En cuanto a los vegetales, no se recomiendan las acelgas, las espinacas, la remolacha, y en las frutas tampoco se recomienda las ricas en potasio, como el plátano, sino más bien como las peras, las manzanas. En el caso de las verduras puede consumir los que son la zanahoria, el pepino, la lechuga. En cuestión a los lácteos, la leche, el yogur y el queso debe ser muy moderado, y en el tema de las bebidas debe también ser muy controlado por el tema del azúcar, ya que los jugos, si por ejemplo el niño va a consumir, debe ser sin azúcar, el café debe ser muy moderado y pues como tal el agua sí debe estar presente en la dieta. Algunos signos de alarma que ya, pues como se han mencionado anteriormente, deben tenerse muy en cuenta en el caso de que el niño los presente, como la fiebre mayor a 38, dolor abdominal, vómito, diarrea, si el niño está confuso, si está somnoliento o hay una disminución en la orina. Dándole continuidad al tema, tocaremos unos puntos para prevenir la lesión renal aguda. Uno de estos es la hidratación adecuada. Debemos de asegurarnos que nuestros niños tomen el agua suficiente, especialmente si vivimos en climas cálidos. Debemos de mirar, observar la orina del niño, si es oscura o si es de color fuerte, ya que nos pueden dar una idea de deshidratación. Debemos de evitar medicamentos nefróticos, algunos de estos como los antibióticos, los antiinflamatorios, que nos pueden dañar los riñones, especialmente en ellos que son más pequeños.
Estos medicamentos solo deben de ser dados bajo prescripción médica. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que tratar las infecciones de manera inmediata, ya que estas pueden aumentar el riesgo de lesión renal, en especial si es infección del tracto urinario. Debemos de evitar sustancias tóxicas, como lo son los pesticidas, los cuales pueden dañar los riñones de los niños si lo ingieren. Debemos de realizar controles médicos recurrentes, es decir, nosotros como padres tenemos la obligación y de llevar a nuestros niños a nuestras citas médicas constantemente, a ver cómo está la salud del niño. Debemos de asegurarnos que reciba la vacunación adecuada para su edad en el tiempo determinado para evitar que adquiera infecciones. Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto para evitar complicaciones a futuro. Para terminar, queremos agradecer a todos nuestros oyentes y concluir con algunos aspectos claves. La lesión renal aguda es un síndrome clínico amplio en el que hay un cambio en las funciones básicas del riñón. Su importancia pediátrica radica en la morbimortalidad y en los factores de riesgo, ya que afecta a una gran cantidad de pacientes hospitalizados en pediatría. Lo más importante es la prevención, la hidratación adecuada, hablar con el médico sobre cuánto líquido necesita su hijo, la dieta saludable, consultar con el nutricionista para ajustar la alimentación, los cuidados en casa, el seguimiento médico, el control de la dieta, la observación de los signos de empeoramiento. En resumen, la lesión renal aguda en niños requiere una atención temprana, medidas preventivas y un enfoque multidisciplinario para optimizar el pronóstico. Muchas gracias.